entender mejor en quién creemos, y si logramos creer lo que dice la palabra, entonces tendremos que obedecer lo que Cristo nos dice, porque Él es el que manda, Él es el que ordena. Comencemos leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 13, el versículo 8. Hebreos 13, verso 8, dice la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es la Biblia que lo declara, dando a entender que Él es eterno y Él siempre será Él, Cristo Jesús, Dios Hijo, uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Dice que Él es el mismo. Si Él es el mismo, cuando leemos en la palabra, en los evangelios, de los milagros que Jesús hacía, que hoy veremos algunos de ellos, debemos conocer que el mismo Jesús que caminaba en la tierra es el mismo que sigue vivo y que sigue con el mismo poder y el mismo deseo de hacer bien a los seres humanos. El mismo, Él no cambia, Él no se cansa, Él es Dios. En el capítulo 1 de Hebreos nos dice la palabra, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Paremos allí. La Biblia declara que Jesucristo, el Verbo de Dios, vino a la tierra para hablar a nosotros, a los seres humanos, de una manera ya directa, muy especial. Dios había usado muchos profetas, muchas personas para traer su palabra al conocimiento de los seres humanos, pero en estos postreros días, dice, vino Él mismo, el Verbo divino, y es el que nos comunica el mensaje. Y hablando de Cristo, del Hijo, dice que Dios lo constituyó a Él heredero de todo. Y también que por medio de Él, dice, por quien asimismo hizo el universo. Por medio de la palabra, el Hijo es la palabra. Dios hizo el universo por medio del Hijo, y el Hijo es heredero de todas las cosas, declara la Biblia. Versículo 3, el cual, hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria, la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, la sustancia del Padre, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí habla la palabra muy claramente de lo que Jesús ha hecho. Jesús dijo una vez a sus discípulos cuando ascendía, antes de ascender, le dijo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Él los mandó a la gran comisión. Pero Él dijo: toda autoridad, toda potestad la tiene Él, el Hijo. Jesucristo dijo que todo lo que tiene el Padre es del Hijo. Así hablaba cuando estaba hablando de que el Espíritu Santo luego vendría a ellos y les enseñaría todas las cosas. Es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Y el término estar sentado a la diestra está diciendo es el que ejecuta la voluntad del Padre. Es el que actúa, es el que lleva a cabo, realiza la voluntad del Padre, el Hijo de Dios. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Él es el mismo, Él no cambia. Su deseo siempre es que el Padre sea glorificado en todo, que se haga su voluntad. Así declara la palabra.
Vaya por favor al libro de Apocalipsis, veamos qué más nos dice la palabra de Dios sobre el Hijo de Dios, el cual es inmutable. Pero al mencionar el término inmutable, también damos a entender que Él es eterno, que Él es todopoderoso, que Él es Dios mismo, según declara la Biblia. Apocalipsis 1, versículo 4, dice la palabra de Dios: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Me detengo ahí un poco. En estos 2 versículos dice que Jesucristo es, el que era y el que ha de venir. Pero también dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Sobre todo reinado, principado y potestad, Jesucristo está por encima. Él es el soberano. Él es el que manda, es la autoridad máxima. Toda autoridad le ha sido dada por el Padre en el cielo y en la tierra. No hay rey, no hay presidente, no hay gobernador, no hay nadie en esta tierra que pueda aún decir: no sigas diciendo eso, Señor, porque Jesucristo, su palabra, es la que se debe oír. Él es el soberano de los reyes de la tierra, quieranlo o no lo quieran, porque Jesucristo es el dueño del universo. Todas las cosas le pertenecen a Él, dice la palabra de Dios. Tiene el derecho absoluto de todas las cosas. Dice más: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Él viene, hermanos. La Biblia declara que Jesucristo va a volver. Y desde que Él se iba en el ministerio terrenal, lo decía una y otra vez: Él se va, pero Él va a volver. Él va a volver a buscar a aquellos que le están esperando. Él va a volver a buscar a aquellos que han vivido de acuerdo a lo que Él manda. Él va a volver. Él no nos va a dejar avergonzados. Él dice aquí: el mismo que se fue, Él volverá. Cuando Jesús ascendía a los cielos, la Biblia dice que los discípulos estaban mirándolo a Él irse, y se aparecieron unos ángeles diciendo: ¿qué están mirando? Así como Él ha ido, así volverá. Él se fue en una nube, vendrá en una nube. Él volverá. Es el que es, el que era y el que ha de venir, dice la palabra de Dios. Nosotros debemos conocer esto, que llegará el momento donde todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Hay personas que por no creer, yo era uno de esos antes, decía: ¿cómo le va a ver todo ojo si los que están en un lugar de la tierra no pueden ver los que están del otro lugar de la tierra? En ese tiempo no existían los satélites, ni la televisión, ni nada de esto, que un evento en un punto de la tierra te lo transmite al globo terráqueo completo. Pero la Biblia dice: todo ojo le verá. Su manifestación será tan palpable que no habrá duda. Él llegará. Y todos reconocerán que fue Él que vino, y harán lamentación. Se lamentarán aquellos que escucharon que vendría. Se lamentarán aquellos que escucharon decir que Él es Dios y no creyeron la palabra de gracia y de bendición cuando les fue predicada. Se lamentarán. Dice el versículo 8, dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él mismo lo declara, Él mismo da testimonio de quién Él es, el Todopoderoso. Nada es imposible para Él.
Todas las cosas están en su mano. Solamente Él tiene que decir una palabra y se hace. Solamente Él tiene que actuar y las cosas suceden. Él es el Todopoderoso. Él es el que era. Él es el que ha de venir. Él es el Alfa. Él es la Omega. Él es el principio. Él es el fin. Da a entender, Él es el eterno. Antes de que existiera algo, antes que existiera el tiempo, ya Él existía. Ya Él era. Él ha sido siempre y siempre será. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Siempre será Él. Y Él es siempre el Todopoderoso. Y dice más, voy a ir al verso 17. Juan, el apóstol, cuando está recibiendo esta visión, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que vivo para siempre, dice el Señor. Él estuvo muerto, su cuerpo humano, el que tomó para venir a la tierra a rescatar la humanidad. Pero Él dice, Él está vivo. Y Él está vivo y la muerte no pudo con Él. Y Él, por causa de que venció la muerte en un cuerpo humano, da garantía a todos los seres humanos que la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos va a resucitar algún día también, para que vivamos a su lado para siempre. La muerte no debe asustarnos a ninguno de los creyentes, porque Jesucristo venció la muerte y Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. No hay nadie que pueda quitarle esas llaves. Básicamente Él arrebató esas llaves al maligno, porque aquel día, cuando Él engañó a Adán y Eva, a Él se le dio atributos que no tenía ni merecía. Y por causa de la desobediencia de aquellos primeros seres humanos, la humanidad entonces cayó en desgracia. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios a la tierra, tomar un cuerpo como el que tenemos nosotros, limitado de todas clases. Vino tal como somos. En todo se parecía a nosotros y fue tentado en todo. El infierno descargó sobre Él la más terrible persecución y toda tentación vino sobre Él. Pero dice, pero sin pecado. Nunca el enemigo pudo hacer que cayera en trampas. Nunca el enemigo pudo ni siquiera hacerlo pensar algo indebido. Fue sin pecado, sin mancha. Y después Jesucristo, el puro, el único santo, el único que ha vivido en esta tierra sin pecado y sin mancha, por voluntad propia y para agradar al Padre, decidió dar su vida a cambio de las vidas de todo ser humano que crea en Él, para entonces quitar el pecado, la maldad y la culpabilidad y darle a todos la gracia de la salvación, la gracia de la vida eterna, resucitarlos aquel día cuando Él venga y darnos paz con Dios. A eso vino el Señor y Él dice, y he triunfado y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él dijo también, que lo veremos más adelante, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Jesucristo es el Todopoderoso. Nosotros debemos saber, Él es inmutable, pero Él es eterno. Él es el Todopoderoso. Él es el que era, el que es, el que ha de venir. Él es el único y sabio Dios. Él es aquel que han esperado muchas personas y está más cerca su venida que aquel día cuando Él lo dijo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Bendito sea su nombre. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Veamos lo que también nos dice la palabra allí. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está. Está declarando, en el principio Dios tenía la palabra.
Dios siempre ha tenido la palabra siempre ha existido, siempre ha sido eterna la palabra. La palabra estaba con Dios, pero también la palabra era Dios. No es que era un Dios, porque solo existe un Dios. La palabra era Dios, el mismo Dios. Dice, la palabra era Dios, verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? El Verbo. Y sin Él, sin el Verbo, sin el Hijo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuche bien. Dios usa su palabra para crear las cosas. Dice Hebreos que nosotros por fe creemos que por la palabra de Dios fue constituido el universo. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Pero es por su palabra, es el Hijo, es el Verbo de Dios. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Nada, porque todo ha sido hecho por medio de Él. Dice el verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el Verbo estaba la vida. Jesucristo es la vida. Él lo declaró. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida. Él es el que imparte vida. Donde quiera que hay rasgos de muerte, viene Cristo, imparte vida. Él es la vida. Él es la luz que ilumina a los hombres, a la mentalidad de los seres humanos. Él es que trae entendimiento de cuál es la verdad, porque Él es la verdad. Él es el que da vida. Si tú estás en Cristo, no tengas temor ni a muerte ni a nada parecido, porque tienes la vida en ti. La vida misma, Dios mismo, el dador de la vida, está en ti. Dice el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Paremos allí. Dice, a los que creen en su nombre. Y vamos a profundizar un poquito. ¿Qué significa creer en su nombre? Porque muchas personas dicen, oh, yo creo en Jesucristo. ¿En serio? Tu vida no parece que crees de verdad. Lo que estás diciendo o haciendo da a entender, tú no crees en Él en verdad. Es una ilusión que hay en tu mente. Quizás una emoción llegó a ti, pero creer en Él. Dice, los que creen en su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos tener salvación. Los que llegan a creer que solo Jesucristo tiene poder para salvar, para liberar, para bendecir, para dar vida. Solo Él, porque así quiso el Padre. El Padre quiso que Él tuviera la preeminencia en todo, dice la palabra. Le hizo dueño absoluto del universo, heredero de todas las cosas, dice la palabra. Y Él nos dice aquí, a aquellos que creen en su nombre, el Padre ahora les da la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios por la voluntad del Padre. Dice el versículo siguiente, verso 14. Y aquel Verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria.
El apóstol Juan vio su gloria. Los que estaban con Cristo vieron su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Dios no tiene dos hijos, tiene un hijo, el unigénito. Y el Hijo de Dios es el mismo verbo de Dios, la palabra de Dios, uno con Dios. Pero cuando estaba aquí en la tierra, el Padre se manifestó en el Hijo y muchas cosas sucedieron. Y el Hijo es el verbo de Dios. Lo que Dios dice, es Dios que lo dijo, hay que creerlo y hay que obedecerlo. Es palabra de Dios. Por eso es que vemos que muchos dicen, creo en Cristo, pero si no obedeces lo que Él dijo, no estás realmente mostrando que crees en Él. Vaya por favor al libro de Lucas, veamos cómo Jesús lo dijo. Aleluya. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Jesús dijo esta pregunta a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está. Muchos dicen, oh, yo creo que Jesucristo es mi Señor. ¿En serio? ¿Y por qué no lo obedeces? ¿Por qué estás viviendo todavía una vida descontrolada, apartada de la voluntad de Dios? Si Él es tu Señor, tienes que buscar cuál es su orden, cuál es su mandamiento, cuál es su palabra, qué es lo que Él quiere que hagas y prontamente hacerlo, porque es tu Señor. En un ejército de cualquier nación se usa mucho la palabra Señor, sí Señor. Hay personas que por tener cargos muy altos o porque tienen mucho dinero, grandes haciendas, los que trabajan con ellos siempre dicen sí Señor, pero son señoritos comparado con el Señor de señores. No se le puede decir Señor como al nivel que Jesús es el Señor. No se puede. Solamente hay un Señor en el universo, uno cuya palabra hay que obedecer. Y será obedecida en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. La palabra de uno solo. Y su nombre, Jesucristo de Nazaret. No hay otro. No hay más nadie. No hay otra palabra. Aleluya. Él pregunta, ¿por qué me decís Señor, Señor? Y no obedecen. Y no hacen lo que yo les digo. Y por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Si tú obedeces la palabra de Dios, no puedes tener a veces idea de qué Dios quiere hacer, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Si tú hablas la palabra de Dios, cuando Él te dice que digas algo, si tú escuchas, obedeces la palabra de Dios, las cosas que podrán pasar en tu vida no puedes imaginar. Dice aquí el versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Paremos allí. Una persona que de verdad cree en Jesucristo, una persona que de verdad cree en su nombre, profundiza, ahonda, cava profundo, escudriña la palabra, busca el tesoro que hay en la palabra y llega a formar su vida, a edificar su vida en la roca. ¿Cuál es la roca? Jesucristo es la roca. Jesucristo es la palabra verdadera. En esa roca firme, cuando el enemigo se levanta como río, no podrá contigo, no podrá moverte, no podrá robarte nada. ¿Por qué? Porque tú estás siendo edificado en la roca. Tú estás obedeciendo la palabra. Tú estás escuchando la palabra y obedeciendo la palabra, no engañándote a ti mismo, a ti misma, creyendo algo sin hacerlo.
Jesucristo dijo, será comparado como un hombre sensato quien escucha mi palabra y la hace y la obedece. Va a venir el problema, va a venir el ataque, sí. Sobre buenos y malos vienen situaciones terribles, sí. En el mundo tendremos aflicción, sí. Pero confiemos, Jesucristo ha vencido al mundo, dice la palabra. Aquí dice, vendrán ríos. Pero ese río no va a lograr nada. Cuando el Espíritu de Dios se levanta como río, el Espíritu Santo levanta bandera para aquellos, para favorecer a aquellos que están edificando sobre la roca, para favorecer a aquellos que creen y obedecen la palabra. Por eso es que Dios te dice, no tengas temor, porque ni la muerte puede contigo. No hay fuerza del infierno que puede contra ti, porque tú estás en la roca, porque la roca te mantiene firme, porque Dios está contigo. Pero ¿qué dice aquella persona que no obedece? Verso 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hay una palabra clave, fundamento. El fundamento es aquello que sostiene la edificación. Nos sorprendemos de ver edificios súper altos de cientos de pisos que hacen, ¿verdad? Recientemente acaban de hacer uno, no sé cuántos tendrá, más grande que el Empire State Building. Sí, pero eso es lo que vemos, pero no vemos el fundamento que tuvieron que cavar para que esa estructura pueda permanecer allí. Puede venir huracanes y esa estructura deberá quedarse bien en pie si fue edificada con un buen fundamento. No importa que vengan problemas a la vida, si tu fundamento es Cristo, la palabra de Dios, te mantendrás firme siempre. Siempre podrás salir en pie, adelante. Siempre serás victorioso. Aleluya. Por el fundamento. El fundamento. La palabra dice, si los fundamentos fueran quitados, ¿qué hará el justo? Pero gracias a Dios tenemos el fundamento en nosotros, que es la palabra de Dios. Y si en algún momento prohibieran la palabra de Dios, la Biblia dice, el Espíritu Santo que está en ti te mostrará la palabra, te enseñará. Él te dirá qué es bueno, qué no es bueno. Él te hará vivir correctamente, porque tú quieres, tú anhelas agradar a Dios, tú anhelas vivir de acuerdo a su voluntad, tú anhelas obedecer al Señor. El fundamento, ¿dónde están tus fundamentos? Hay personas que no tienen un fundamento sólido y cualquier viento de doctrina lo arrastra. Cualquier persona se inventa algo nuevo y se lo creen. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento. Son personas que están saltando de una manera de pensar a otra. No es así. Jesucristo dice, Él es la verdad. Él es la roca. Él es el que da el fundamento correcto. Tenemos que interesarnos por la palabra de Dios. Tenemos que conocerla y luego aplicarla. Aplícala en tu vida, aunque se burlen de ti. Aplica la palabra y verás que Dios te respalda. Luego tú le tendrás que decir a ellos por qué te salió bien las cosas. Porque tú no estás solo, tú no estás sola. Una persona que es obediente tiene el respaldo de Dios siempre. Así es que hermano, hermana, sé una persona sabia. Ahonda, profundiza, cava profundo en la palabra de Dios para que eches buenas raíces, para que tengas fundamento sólido, fundamento que no se mueve, no importa la presión que traiga el río, no se moverá esa casa, no habrá ruina. Pero el que no actúa de esta manera, dice, fue grande la ruina. Es mucho lo que se pierde, no solamente a nivel humano, pero luego a nivel eterno se pierde todo, se pierde hasta su alma. Grande ruina. Vale la pena obedecer al Señor.
Vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 8. Mateo 8, veamos aquí, después que Jesús dice en el pasaje paralelo, en el capítulo 7, versículo 28, después que Jesús dice estas palabras, esa comparación de la persona que obedece o que no obedece, dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sí, Jesús hablando, enseñando, las personas estaban maravilladas, asombradas. ¿Qué autoridad tiene este hombre para hablar la palabra de Dios? Ellos no sabían que era el mismo verbo que estaba hablando la palabra. No sabían que era el mismo Dios comunicando la palabra. Y ellos se asombraban de su doctrina. Ellos decían: este hombre tiene autoridad para hablar la palabra de Dios. Claro, es Dios mismo que la está hablando. Pero voy a ir, capítulo 8, verso 14. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Escuche bien, no pregunta ¿cuándo entró el demonio? ¿Qué manifestación hace? Eso no importa. Está la palabra de Dios allí y solamente dice: en el nombre de Jesús te ordeno, sal fuera. Se va fuera. El demonio no puede resistir la palabra que es dicha en el nombre de Jesucristo. Jesucristo con la palabra echó fuera todos los demonios que había en cualquier persona, y toda persona que estaba enferma fue sanada. No hay que preguntar de qué está padeciendo. Toda enfermedad se va cuando Jesucristo está presente. La Biblia dice: es Dios en la tierra que está manifestando el poder, su poder. Aleluya. No hay nada imposible para Él. Él es el Todopoderoso. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él mismo no cambia, nunca cambiará. Él es inmutable. No está sujeto a ningún proceso de cambio. No depende su vida de más nadie. No depende el estar bien de nadie. Él es autosuficiente. El único autosuficiente. El único que tiene vida en sí mismo. El único que tiene poder en sí mismo es Él. No hay nada imposible para Él. Aquí en la palabra, en la porción anterior, habla de que Jesús sanó, dice ahí, al siervo de un centurión. Ni siquiera tuvo que ir. Vio la fe de este centurión y dice: hágase de acuerdo a tu palabra, así será. Como creíste sea hecho. Jesús sana, no importa que Él esté en cuerpo presente. Él solamente decía la palabra o manifestaba el deseo, manifestaba el acuerdo, y así sucedía. Hay varias historias de ese tipo. Una vez una mujer cananea dice de la región de Tiro y Sidón, se acercó pidiéndole por su hija que era endemoniada. Y Jesús, luego de que permitió que ella manifestara una gran fe, dijo: mujer, grande es tu fe, ve, tu hija está sana. ¿Por qué? Porque el Señor solamente tiene que decir la palabra, estar de acuerdo, y va a suceder, hermanos queridos. Dice en el versículo 23, voy a leer Mateo 8, 23. Entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos,
que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Se sorprendieron. No solamente están mirando que Jesús sana toda clase de enfermedades, no solamente miran que los espíritus inmundos le obedecen, pero también que el mar embravecido le obedece. Tú sosiegas las olas del mar, dice la palabra. La voz de Jesucristo, la naturaleza la tiene que obedecer. Una vez cuando Jesús iba a llamar a Pedro y Juan y esos primeros discípulos, que los mandó a echar las redes de nuevo. ¿Recuerda la historia? Pedro les dijo: Señor, toda la noche hemos estado aquí batallando, echando redes. No hay nada, no hay peces aquí, pero en tu palabra lo voy a echar. Y cuando dijo en tu palabra y lo echó, ¿qué dice la Biblia? Los peces no se sabe de dónde llegaron, pero había una carrera al que llegue primero. Esas redes hay que llenarlas, porque Jesucristo ha mandado, porque ha dado la orden. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nombre dado a los hombres para salvación, vida eterna, pero también para ver su gloria en la tierra, para ver el poder manifiesto de Dios en la tierra. ¿Quién es este?, decían ellos. ¿Qué hombre es este? Imagínense que viene un huracán y todo el mundo asustado y que diga: en el nombre de Jesucristo te calmas, y shh. Luego la noticia por todo lado: no sé, algo pasó, ni van a saber. Pero hubo alguien que dio la orden y Dios respaldó a ese hombre. Jesucristo da la orden y el mar y el viento se calman. No importa lo que pueda venir a tu vida, busca a Cristo, porque cuando Él da la orden, esos problemas se van, esa dificultad se acaba, esa tempestad se termina, esas olas altísimas que te quieren matar, ahogar, se van de ti. Busca a Cristo. Búscalo a Él directamente, acércate a Él y Él se acercará a ti. Cree en su nombre, cree que al mencionar el nombre de Jesucristo, tú estás haciendo temblar a todo espíritu inmundo. Dese cuenta que muchas personas no quieren mencionar el nombre de Jesucristo. Dicen el Señor, sí, pero muchos le llaman Señor. A muchas personas confunden. Pero mencionar el nombre de Jesucristo, Jesús el Cristo, el Mesías, el Cristo de la gloria, Emmanuel, Dios con nosotros, es uno solo. Y ese es el nombre sobre todo nombre. Y ese es el nombre que los cristianos debiéramos mencionar, alabar, glorificar, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es, el que era, el que ha de venir. Él es el único. Aleluya, aleluya. Cuando vayas a reconocer a algún ser humano que ha vivido en la tierra, Jesucristo, el único que cambió la historia, antes de Cristo, después de Cristo, el único que se ha escrito miles y millares y quizás millones de libros y documentos. El único. No hay emperador, no hay rey, no hay gente poderosa, rica, que haya logrado ni siquiera que su historia pase 2 o 3 generaciones. Pero Jesucristo, la humanidad entera tiene que saber de Él. El único nombre que es valioso mencionar, que vale la pena mencionar. El único que no debemos avergonzarnos de mencionar. El único. Cuando personas te quieran atacar, presionar, que te calles, que se calle el diablo. En el nombre de Jesucristo voy a hablar. Aleluya. Aleluya. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es verdadera. Su palabra da vida. Su palabra tiene poder.
Cree en el Señor Jesucristo y verás la salvación en tu vida, en tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, cree en su nombre. A los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por su propia voluntad, por la voluntad del Padre. Cree en su nombre. No sigas viendo problemas. Mira la solución del problema, que es Cristo. No sigas escuchando la voz del que asusta. Olvide esa voz y piensa en Cristo. Él está contigo y Él te va a demostrar su poder. Te va a hacer sorprender como estas personas. ¿Quién es este? Mire que en esa porción hay muchos milagros. Aquí vemos la historia de los endemoniados gadarenos. Vemos la historia que Jesús sana a un paralítico. Personas le llevan en una camilla a alguien que no podía caminar, muy mal estado tenía. Y Jesús le dice, levántate y anda. Y ya salió a caminar el hombre. Esos endemoniados gadarenos en Gadara, que vivían en los sepulcros, dice, llegó Jesucristo, inmediatamente esos demonios los sueltan y quedan libres esas personas. Dice ahí la palabra en el capítulo siguiente, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, los versículos 18 al 26, está diciendo de una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Y en la misma historia menciona a una niña de 12 años. Da a entender que cuando una empezó el problema, la otra nacía. Las dos llegaron al mismo lugar en el mismo tiempo. Y dice la palabra que esta mujer de 12 años, que ya no tenía dinero, había perdido todos sus bienes, sus riquezas, buscando solución humana. Los médicos no tenían solución para ella. No había supuestamente esperanza. Pero hubo una esperanza inagotable que estaba pasando por allí. Y ella dijo, si solamente lograra tocar el manto, seré sana, seré salva, se acabará esto que tengo. ¿Y qué hizo ella? Por medio de todos los problemas fue y tocó a Jesús en su manto y paró el flujo. Y dice la Biblia que Jesús sintió ese poder que salió de él. Y dice, ¿quién me ha tocado? Le decían, maestro, todos te están oprimiendo. Y dices, ¿quién me ha tocado? Hay personas que están orándole a Dios con su mente en otro lado y con su fe muy pequeña y no llega. Pero hay otras personas que están orándole al mismo Dios, pero sí llega. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tu fe dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él me va a escuchar, yo sé que Él tiene el poder para salvarme. ¡Aleluya! Yo sé. Y esta mujer comprobó que su fe fue respaldada una vez más. Y la misma historia que habla de Jairo, que su hija estaba muy enferma de 12 años. Cuando Jesús va a llegar, que dice, voy allá, viene y le dice, no lo sigas molestando, ya murió tu niña. Qué noticia para un padre, que una hijita de 12 años, cuando va a empezar ya su juventud a desarrollar la alegría, muere. Qué frustración. Pero ¿qué le dice Jesús? No temas, solo cree. Así como has creído y viniste a mí buscando ayuda, no dejes de creer, porque el problema se puso más grande, supuestamente. Sigue creyendo. Cuando Jesús llegó allí, usted sabe la historia, Jesús dice, la niña no está muerta, solo duerme. Ja, 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 le decían. Duerme. Él no sabe que ya ella murió y tú no sabes quién dijo que está viva. Jesús solamente dice, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente volvió el espíritu a esa niña y fue viva de nuevo. ¡Aleluya! No hay nada imposible para Dios. Solamente di la palabra y se cumplirá. No vuelve vacía la palabra de Dios, sino que hará todo aquello para lo cual ha sido enviada. Aquí vemos que personas se sorprendían. Ahí en el capítulo 9, verso 26, dice, se difundió la fama de esto por toda aquella tierra.
Está hablando luego de que dos ciegos reciben la vista. Jesús está pasando por un lugar y hay dos ciegos que dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús les ve, le dice: ¿qué quieres que haga con ustedes? Que recibamos la vista. ¿Crees que yo lo puedo hacer? Claro que sí. De acuerdo a tu fe se ha hecho, y recibieron la vista. Luego más adelante un mudo, endemoniado, dice. Un mudo que tenía un demonio de mudez, no podía hablar y se manifestaba. Llega Jesús, da una orden a ese demonio, sale y el mudo comienza a hablar. Ya no es mudo más. Las personas dicen: ¿quién es este hombre? Todo lo puede hacer, nada es difícil para él. Haciendo milagros tras milagros, caminando en la tierra, mostrando que Él es Dios, mostrando que no hay nada imposible para Él, mostrando que aunque tiene un cuerpo humano, sigue siendo el mismo. Él es inmutable, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es Dios mismo y Él está aquí hoy y Él está aquí siempre y Él está con nosotros. Y el mismo que caminó allá está caminando aquí. Su espíritu está con nosotros. Y lo mismo que Él hacía antes lo sigue haciendo hoy en día. Porque Él tiene su iglesia, que es su cuerpo en la tierra. Él no tiene su cuerpo humano en la tierra, Él está en el cielo, pero tiene otro cuerpo compuesto por seres humanos que tiene su espíritu, y ese cuerpo se llama la verdadera iglesia, que es obediente a su palabra, que cree que Él es el Señor y le obedece. Y Él se manifiesta entonces por medio de su iglesia, por creyentes verdaderos. Se manifiesta el Señor. Sea el Señor siempre guardando nuestras vidas. Vea por favor, volviendo a la historia previa, en capítulo 8, verso 27, lo habíamos leído, que los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos se maravillaron, pero ahora veamos otra parte. En el capítulo 16, que Jesús hace una pregunta. Mateo 16, 13. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Paremos allí, porque muchas personas están observando, la noticia está corriendo, la fama de Cristo está regándose por todo lugar, dice la Biblia. Lo que Él está haciendo está sorprendiendo a la gente. Dicen: nunca se ha visto esto antes en Israel, nunca. Lo que ellos están contemplando, siendo testigos, no hay nada escrito. Hay muchos escritos que dice el Antiguo Testamento de milagros, pero a la categoría, magnitud que Jesús está haciendo, no hay nada escrito similar. Y está la gente sorprendida, y la fama de Cristo se está escuchando por todo lugar. Y Jesús pregunta: ¿qué dicen de ellos? ¿Quién soy yo? ¿O algún profeta? Lo están comparando con un simple profeta. Sí, Él es profeta, lo que Él dice se va a cumplir, pero Él es mucho más que un profeta. Elías fue grande, sí, Dios lo usó, pero es mucho más grande que Elías. Mucho más grande que la reina de Sabá, mucho más grande que el templo, mucho más grande que cualquier otro en la tierra. Jesucristo es. Ellos no sabían quién realmente era, o alguno de los profetas. Jesús le pregunta al verso 15, Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esa declaración, el Cristo es el Mesías prometido. El Cristo es la persona que iba a tomar en sus hombros la carga de la humanidad. El pecado de los demás lo llevaría con Él, pagaría el precio
Isaías 53 dice que el Cristo daría su vida por aquellos que habían pecado. El Cristo iba a sufrir en su propia carne por nosotros. Dice, será irreconocible su rostro. Lo veremos y no lo conoceremos, de tan demacrado que sería, de tan castigado y torturado que sería. Y todo por causa nuestra. Dice, como si fuera Dios que lo castigó a él, lo que estaba haciendo era llevando nuestras culpas, nuestros pecados. Le dice Pedro, tú eres aquel de quien está escrito, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. De ti es que dice la palabra que vendría alguien que se llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, y que vendría de una mujer que todavía no habría conocido varón, y nacerías sin necesidad de que ella tuviera contacto íntimo con alguien. Vendría por pura y gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Estaba profetizado. Y le dice Pedro, tú eres esa persona de quien hablan las Escrituras. Dice el verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, tú podrás saber mucho de Cristo, pero tal vez no lo conoces a Él todavía, a menos que recibas una revelación directa de Dios. Y Dios está dispuesto a revelar a su Hijo en ti, en tu vida. A menos que conozcas que Jesucristo es Dios todopoderoso, que no hay nadie, no hay nada sobre Él. No lo hay. A menos que sepas que Jesucristo tiene la autoridad máxima delegada por el Padre, no conoces todavía a Cristo. Casi lo conoces, pero todavía no lo conoces. Todavía no sabes quién Él es. Todavía te falta entender que Él es único, irrepetible, incomparable. No hay manera de poder definir quién es Jesucristo, porque la Biblia misma dice, Él es único. En el principio ya Él existía, Él estaba con Dios, Él es Dios. Todo lo que vemos, el diseño de todas las cosas, Él lo hizo. ¿Cuántos planetas existen? ¿Cuántas galaxias existen? Los científicos, por poner un número cómodo, dicen más de 100,000 millones de galaxias, y cada una con más de 100,000 millones de soles, y se ponen por allí, ni llegan a ningún lugar, porque no saben. La Biblia dice que aunque el sabio diga que conoce la obra de Dios, aunque lo diga, no lo sabe. Está inventando, está tratando de aparentar algo, pero solamente Jesucristo sabe qué es lo que hay, porque Él lo diseñó. Sostiene el universo con la palabra de su poder. Sostiene todas las cosas. ¡Aleluya! Él es Dios. Por eso necesitamos la revelación del Padre. Revelación, Padre, sí, yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que sí, pero algo me falta, Señor. Revélame a Cristo. Y sabes, Dios te quiere revelar a Cristo hoy. Dios quiere traer una revelación a tu vida como la trajo al apóstol Pedro. Y Jesús le dijo, wow, Pedro, bienaventurado eres, dichoso eres. Qué suprema dicha que Dios el Padre te reveló. Lo que otros millares no logran entender. Muchos se ponen a decir cosas, a inventar cosas, a asumir cosas, pero conocerlo a Él, una revelación de parte de Dios. Si tú anhelas conocerlo a Él, si tú anhelas conocer el poder de Dios que se manifiesta por creer en el Hijo de Dios y por tener fe en su palabra, en obediencia, y actúas cuando Él te dice que hagas algo, obedeces, oye, no hay manera de ver hasta dónde Dios te puede usar. ¿Por qué? Porque los milagros suceden a aquellos hijos de Dios obedientes a lo que Dios dice, que en el tiempo de Dios actúan,
a la manera de Dios hacen las cosas y no están buscando otra vía que no sea la que Dios dice. Él es que sabe. No hay nada difícil para Dios, pero hay que ser obedientes a Dios. Sigo leyendo, dice el verso 18 y 19. Le dice Jesús a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hago una pausa allí también. Está haciendo una diferencia entre piedra y roca. Petros es piedra. El nombre de Pedro habla de piedra, pero Jesús está hablando de la roca, que es la revelación que esa piedra ha recibido de parte del Padre, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. La revelación de que Jesús es el Cristo es la que Jesús dice: sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando la iglesia de Cristo predica, reconoce que Jesucristo es aquel que había de venir para morir por nuestros pecados, para que logremos la paz con Dios, el perdón de Dios. Cuando logremos predicar de Cristo, de que Dios nos ha amado de esta manera, que Él vino a morir por nosotros, no hay puertas del infierno que puedan detener a esa iglesia, llevando el mensaje de salvación, llevando palabra seria, palabra verdadera a aquellos que la necesitan. Y la iglesia de Cristo es esta iglesia, la verdadera. Pero hay por ahí personas que dicen: oh, tienes que creer en tal iglesia porque ella es. No es así. Cree la revelación. Eso sí tienes que creer, porque esa es la base para edificar la iglesia de Cristo en todo lugar. Dice el verso 19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo. Aquí tenemos a Pedro recibiendo algo impresionante, inimaginable: las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa las llaves? Cuando tú vas a un lugar y tiene una puerta con un seguro, digamos, inviolable, ¿qué necesitas? La llave, el código que abre eso, el secreto para abrir eso. Si tú no tienes eso, vete, porque no lo podrás lograr. El reino de los cielos, ¿cómo se puede penetrar? Si te dan la llave. ¿A quién le dio Jesús la llave? A Pedro. ¿Por qué le dio la llave a Pedro? Porque Pedro tenía la revelación de parte del Padre. Toda persona que tiene la revelación de que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, y que su nombre es sobre todo nombre, que hay poder en su nombre, que Él es el Todopoderoso, que Él es, el que era, el que ha de venir. Él es inmutable. Él es aquel que todo el mundo quisiera conocer. Cuando uno logra tener esa revelación, Dios le dice: te doy llave del reino de los cielos. Ahora conocerás, ahora entenderás, ahora verás el poder de Dios. Ahora, cosas grandes van a pasar. Cosas grandes esperan para todos los que logren creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Pero creer sin lugar a dudas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si alguna persona dice que cree pero duda, no hay nada allí. La fe verdadera no tiene lugar a la duda. 100% fe y no un 1% de duda. 100% fe, según lo que Dios dice. Las llaves del reino de los cielos están disponibles para los verdaderos creyentes que sean obedientes. Voy a terminar en el libro de Isaías, capítulo 44. Acompáñenme allí, por favor. Versículo 1.
Y vamos a ver varios versículos en este capítulo. Dice: ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y te pido el favor de una manera de aplicar esta palabra a tu vida. Si tú eres de los que en verdad crees en Cristo y eres de los que vas a tomar la decisión de obedecer su palabra, como Él dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Pero si tú dices: Señor, voy a hacer lo que tú dices en tu palabra, lo voy a cumplir. Pase lo que pase, lo voy a hacer. Si tú estás en ese nivel, esto es para ti. Te puedes poner tu nombre allí. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jeshurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, te dice el Señor. Prepárate a ver la manifestación del poder de Dios en tu vida por causa de tu obediencia, por causa de tu deseo de agradar a Dios, obedeciendo su palabra en todo. Prepárate a ver la gloria de Dios. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, a su Redentor, Jehová de los ejércitos. Él dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jesucristo dijo, Apocalipsis 1:17 leímos, Jesucristo dijo: no temas, yo soy el primero y yo soy el último, el postrero. Es Dios que está hablando, fuera de mí no hay Dios. Verso 7, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién está por venir? Ya pronto viene. He aquí está a la puerta. He aquí vendrá sobre las nubes, con las nubes. He aquí vendrá por su pueblo pronto. Anúncienle lo que viene, lo que está por venir. No temáis, dice, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno, dice el Señor. No tengas temor que alguien vocee mucho, aparente mucho, si no es Dios Jesucristo que vino a la tierra por mandato del Padre a buscarnos a nosotros. No oigas eso. Póngale el nombre que quiera. Hay un solo nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos: Jesucristo de Nazaret, el que vivió en Nazaret. No cualquier persona que se le antoje llamarse así, sino aquel que vivió y murió por los pecados de la humanidad. Voy a terminar en los versículos 21 al 23 de Isaías 44. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. 2 veces, acuérdate, no me olvides. Hermanos, no nos olvidemos de Dios. Hermanos, acordémonos de Dios siempre. Acordémonos de su palabra, no la olvidemos. Si algo no está claro en tu mente, vuelve a la Biblia, léelo de nuevo, pídele a Dios orientación y ten la palabra contigo en tu corazón. Claramente tenla contigo. Verso 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Esas cosas que has hecho antes, que Dios estaba desagradado, pero vio tu arrepentimiento, tu humillación. Recuerdo el mensaje del domingo pasado, lo que vinimos al frente, lo que Dios hizo con todos.
Dios dice, yo deshice tus rebeliones. Yo hice que desaparecieran, dice, como una niebla se desapareció tus pecados. Dice, vuélvete a mí ahora, porque yo te compré, te redimí, pagué el precio por ti. Vuélvete a Él y no lo olvides. Recuerdo, con esto termino el mensaje pasado, Dios decía a los cielos que ellos hicieran grande lamento. Sí, recuerda, porque el pueblo se había abandonado a Dios. Pero ahora mira lo que Dios dice. Dios dice, verso 23, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Dios dice, ahora viene el tiempo para glorificarme. Aleluya. Pongámonos en pie, por favor. Dios ahora dice a los cielos que entren en alabanza, que entren ahora en una posición de fiesta. ¿Por qué? Porque ahora su pueblo se ha arrepentido. Dios ha borrado los pecados y ahora Dios se va a glorificar en ellos. Si ha habido arrepentimiento en tu vida, si en verdad conoces a Cristo, si sabes quién Él es, déjame decirte, Dios tiene para ti algo nuevo, algo que los cielos tendrán fiesta por causa de lo que Dios va a hacer en tu vida, por causa de lo que Dios va a hacer con la iglesia. Prepárate a ver la gloria de Dios, prepárate a ver aquel que camina contigo, que donde quiera que tú vas, Él dice, yo voy contigo, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Tú no andas solo, sola. No mires a los lados buscando ayuda. Dios es tu ayuda. Dios es tu socorro. Dios es tu salvador. Dios es aquel que todo lo puede. Él te diseñó. Él te puso en el vientre de tu madre. Él diseñó las células que tú tienes. Él sabe cómo tú funcionas. Él sabe todo. Él tiene poder para calmar una tormenta, dar orden al mar. Él tiene poder para sacar de ti cualquier maleficio, cualquier maldad que haya. Él tiene poder para limpiar cualquier cosa que no esté bien en ti. Él tiene el poder. Reconócelo. Él es único. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, inmutable, eterno, sabio, glorioso, único merecedor de gloria, de honra y de alabanza. Oremos y seas tú en esta hora hablando con tu Creador, mostrando en tu corazón y con tus palabras que tú crees en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que Él es el Cristo que había de venir, que por muchas generaciones fue esperado y a su tiempo llegó a la tierra, que Él es aquel que domina el universo. No cae una hoja de un árbol sin su permiso, no cae, porque toda autoridad en la tierra la tiene Él. Él es el soberano sobre los reyes de la tierra y toda autoridad en el cielo la tiene Él. Solamente dice, la excepción es el Padre, luego todo está debajo de sus pies. Así quiso el Padre. Padre amado, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, delante de ti estamos agradecidos porque tú nos muestras por tu palabra la verdad. Podemos conocer a Jesucristo porque nos has dado tu Santo Espíritu
que está en nosotros y nos guía a conocerlo a Él. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que vas a hacer con nuestras vidas. Nos disponemos para ti. Henos aquí, oh Dios. Henos aquí, a tu servicio, a tu disposición. Henos aquí, oh Dios. Pedimos que te glorifiques, que nuestras vidas también sean halladas dignas de representarte a ti en la tierra y ver tu gloria. Gracias, Dios, por lo que dices que vas a hacer, que mandas ahora al cielo que se alegre, que entre en fiesta, porque te vas a glorificar con tu pueblo, con tu iglesia que cree en ti y que se ha dispuesto a obedecerte y a caminar según tus principios. Gracias, Dios. Pedimos que te glorifiques, Padre, que se haga tu voluntad, que así como has hablado, así se haga, Señor. Gracias. Vamos a presentarle al Señor esta canción, pero sigue hablando también con Él como el Espíritu Santo te muestre. Y hermano, hermana, prepárate, prepárate y defiende lo que Dios te da. No te lo dejes quitar, porque Dios va a usar tu vida, porque Dios te tiene en cuenta. Y sabrás que para ti también es aquella palabra: bienaventurado, bienaventurada eres, porque el Padre te ha revelado eso. Y también Dios te va a dar las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates sea atado y todo lo que desates aquí sea desatado allá. Bendito eres, Dios. Aleluya.